Buenos días, chicos. Son las 9 menos 3 minutos en este momento. Y bueno, hoy me he levantado hacendoso, me he puesto a trabajar tempranito. Normalmente yo suelo madrugar, cuando son las 7, 7 y media, suelo estar ya despierto. Y hoy ya pues he desayunado, he preparado una clase que es la que vamos a ver ahora mismo. Y bueno, antes que eso, fijaros, quería enseñaros una cosa, ¿vale? Fijaros, este es mi lugar de estudio, ¿eh? Como veis, pues es una mesa bastante grande donde tengo todos mis materiales, siempre accesibles y a mano, ¿ok? Mi botellita de agua incluso, un sillón bastante cómodo, ¿vale? Y un lugar, pues, bastante luminoso. Hoy se ha levantado el cielo un poco encapotado, pero bueno, tengo bastante luz. ¿Y por qué os enseño esto? Pues sencillamente porque hoy os voy a hablar un poquito, pues, sobre algunas técnicas de estudio y cómo estudiar comprensivamente. Si os dais cuenta, yo aquí tengo, pues, ya no uso enciclopedia, ya automáticamente uso Google, buscadores de Internet, aunque no me termina de gustar demasiado porque Google es una herramienta que guarda tus búsquedas y, en fin, que al final te tiene controlado por todos lados. Pero bueno, es lo más práctico, lo más rápido, lo más accesible y bueno, yo como tampoco busco nada raro en Internet, pues tampoco me importa demasiado. Aquí tenéis a mi colega, el lagartijo. No sé si es un sapo, una rana, un camaleón, pero el caso es que me hizo gracia y me lo compré porque, mira, tiene una cara de circunstancia tremenda y además esas gafas le dan un aire de intelectual grandísimo. Y bueno, pues como os decía, hoy vamos a hablar de cómo estudiar comprensivamente, ¿vale? Entonces voy a sentarme, dadme un segundito y empezamos. A ver, si os dais cuenta, pues fijaros, yo ya tengo previamente mi lluvia de ideas hecha, ¿ok? Y luego lo que hago es trasladar toda esa información, ¿eh? Al esquema o al mapa conceptual del que yo os voy a hablar en este momento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo hago yo, ¿vale? O cuáles son las técnicas generales, los puntos generales para hacer un buen estudio, ¿vale? Para hacer un estudio comprensivo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, como ya he dicho al principio, pues ubicarnos en un espacio de nuestra casa donde estemos bastante cómodos, donde nos sintamos a gusto, donde haya una iluminación adecuada, donde no haya ruidos, ¿vale? Porque eso va a ser importante a la hora de, bueno, de concentrarnos y hacer un buen estudio, ¿vale? Una vez que ya hemos localizado ese sitio de nuestra casa, de nuestra vivienda, pues entonces cogemos nuestro material y nos ponemos a estudiar. Vale, ya hemos terminado el tema del antiguo régimen, ¿vale? Y es el momento de hacer propio, hacer tuyo ese tema, ¿vale? Estas técnicas sobre todo las vais a poder aprovechar al máximo en el área de sociales, donde sí que hay que estudiar un poquito más con respecto a otras asignaturas, ¿vale? Y lo vamos a hacer de manera organizada, estructurada, para intentar, en la medida de lo posible, retener esos aprendizajes durante el máximo tiempo posible, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, vamos a hacer nuestro el tema que acabamos de estudiar, ¿vale? Porque de nada sirve memorizar un contenido pues para ir a vomitarlo a un examen y que al día siguiente se te haya olvidado, ¿vale? Entonces, empezamos por, yo lo he numerado, he puesto
no por importancia, sino más bien por orden, ¿vale? De cómo se debe de hacer, ¿eh? Y ahora vamos a ir comentando algunas cositas. Si os dais cuenta, pues yo he ido señalando con fosforito, pues los que me parecen más importantes e imprescindibles, ¿ok? Pues dadme un segundito que voy a beber un poquito de agua. Y empezamos. Bueno, cuando yo tengo un tema delante, pues lo primero que tengo que hacer, antes incluso de hacer una lectura profunda, es irme a los epígrafes, es hacer una lectura rápida y superficial del tema. ¿Para qué me sirve esto? Pues muy sencillo, me sirve para ubicarme, ¿sí? Me sirve para ubicarme en el contexto, en el tema que vamos a abordar y para preguntarme, pues, ¿qué sé yo sobre ese tema? ¿Dónde lo tengo que ubicar? ¿Recordáis el otro día cuando hablábamos de la línea del tiempo? Pues es muy importante. Tengo que contextualizar, tengo que saber dónde me ubico, en qué momento de la historia me ubico para preguntarme, pues, ¿qué sé yo ya sobre ese tema? ¿Vale? Y que sería el punto número 2, ¿vale? Los conocimientos previos que yo tengo sobre ese tema. Pero claro, ahí solo no me puedo quedar. No me puedo quedar. Siempre digo, y además vosotros lo sabéis, que siempre tengo que aprovechar el punto 3, que es la búsqueda de información adicional y complementaria. Es decir, complementa tu información con otras fuentes, ¿eh? ¿Qué fuentes pueden ser esas? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, pues desde tus profesores, la familia, Google, YouTube, un diccionario para buscar las preguntas las palabras que no entiendas, una enciclopedia, ¿vale? Y ahora os comentaré una frase de un antiguo profesor mío, que la tengo aquí puesta, no la voy a enseñar todavía, que a mí se me quedó grabada al respecto desde hace ya pues bastantes años, desde que yo estudiaba en la universidad. Pero no tiene desperdicio. Ahora hablaremos de esto, ¿vale? Casi al final del vídeo. Bueno, una vez que yo ya he aprovechado para buscar otras fuentes, ¿sí? Entonces es cuando voy a hacer una segunda lectura y va a ser una lectura ya más en profundidad, ¿vale? Va a ser una lectura que ya llamamos, pues lo que sería plenamente en sí la lectura comprensiva. ¿Cómo se hace una lectura comprensiva? Pues en primer lugar voy a intentar buscar, voy a intentar extraer, analizar, ¿vale? ¿Cuál es el significado y el sentido de ese texto, ¿vale? Porque a lo mejor no tiene por qué estar explícito, puede estar oculto y siempre, fíjate, eso se me ha olvidado, lo voy a poner aquí, hay que leer, hay que leer entre líneas, ¿ok? Hay que leer entre líneas, ¿vale? Eso es importante porque a lo mejor hay muchos textos que no son plenamente manifiestos y que con tu bagaje cultural pues tienes que interpretarlos, ¿vale? No siempre, pero cuando hablamos, por ejemplo, de historia, pues sí que hay que tener esto muy en cuenta, y ya me sirve para introducir un punto que tenía por aquí, aquí, el contexto, ¿vale? El contexto. Hay muchos textos, pues que si tú no lo contextualizas en la época, pues lógicamente no lo vas a entender. Esto sucede mucho en historia, los que estáis conmigo ya os habréis dado cuenta. No se puede interpretar de la misma manera un texto que se escribe en los años 50, ¿vale?, que un texto que se escribe, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Y mucho menos si ese texto se ha escrito pues hace 2, 3, 4 o como ahora, por ejemplo, que estamos estudiando el Antiguo Régimen, pues en el siglo XVI, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿vale? Hay que analizar la sociedad del momento,
cómo se vivía en aquellos tiempos, ¿vale? Hay que analizar todo, tanto social, cultural, político, en fin, económico, todo. Todo el contexto hay que verlo en su conjunto para poder extraer una información pues que sea bastante fiable, ¿ok? Entonces, como me da un salto aquí, me vuelvo para atrás, ¿eh? ¿Y dónde estábamos? Hemos dicho este, busca las palabras que no entiendas, ¿sí? Busca las palabras que no entiendas. Pues lógicamente, yo no hay nada que me rechine más los dientes que encontrarme una palabra que no sé su significado en un texto. Automáticamente, si no puedo sacarla por el contexto, que la mayoría de las veces sí puedo, ¿vale? Pero si no puedo sacar por el contexto, ¿dónde me tengo que ir? Pues o bien a un diccionario, o bien a internet, o a algún sitio donde a mí me explique qué es esa palabra, ¿vale? Porque es que si no comprendo la palabra no voy a entender la frase, y si no entiendo las frases, pues tampoco voy a entender el texto. Por lo tanto, si no hago ese ejercicio previo, pues automáticamente no voy a hacer una lectura comprensiva, ¿vale? Apunta tus dudas, aquello que no puedas localizar, como hemos dicho, en un diccionario, en Google, oye, pues apúntalo, porque quizás a lo mejor tu profesor lo sabe, o se lo puedes preguntar a alguien experimentado o entendido en el tema, con lo cual también resolverías ese problema, ¿ok? Ya hemos hablado del contexto y fíjate aquí, te tengo señalado en amarillo. Para mí esta es la más importante de este paso, ¿vale? Escríbelo con tus palabras, es decir, tradúcelo a tu forma de entender. De nada sirve que tú te estudies un texto y que luego alguien te pregunte sobre él y no puedas describírselo, no puedas hablarle en profundidad porque realmente no lo has entendido. Si tú no lo has entendido, no lo has comprendido, no has hecho una lectura comprensiva. Por lo tanto, el estudio se quedará en cero, se quedará nulo, no servirá para nada, ¿vale? Para memorizar, el truco está en aprender, comprender lo que dice ese texto, ¿ok? Importantísimo ese punto, ¿vale? Y bueno, continuamos. Una vez que ya hemos hecho ese paso, nos vamos al siguiente, que será el subrayado, ¿vale? Importantísimo también. Importantísimo. ¿Para qué sirve el subrayado? Perdonad que bebo un poquito de agua, que se me seca la boca. ¿Para qué sirve el subrayado? Pues muy sencillo. El subrayado me va a servir para distinguir lo que son las ideas principales de las secundarias, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Yo normalmente pues, suelo usar un lápiz bicolor, de estos que vienen con una punta azul y otra roja, ¿vale? Y de esa manera, pues, identifico rápidamente lo más importante. Lo más importante normalmente lo suelo tachar de subrayar de rojo y lo menos importante de azul. Pero ojo aquí, en el segundo epígrafe, que yo no puedo subrayar todo lo que me dé la gana, ¿vale? Hay alumnos que me cogen y me pintorrajean toda la página y cuando le preguntas, oye, ¿qué es lo más importante? Y dice, pues no sabe localizarlo. No sabe localizarlo, ¿por qué? Pues porque prácticamente ha subrayado todo el libro o todo el texto. Eso no es subrayar. Ojo, importante. Eso no es subrayar. Yo solamente tengo que subrayar los conceptos clave. Es decir, los conceptos esenciales del texto, porque si no, luego no voy a poder diferenciar idea principal de idea secundaria. Y otra cosa muy importante que yo suelo hacer, ¿vale? Y que me funciona muy bien, es anotar las ideas que se me vayan ocurriendo en el camino, en los márgenes, ¿vale? Soy incapaz de leerme un libro y no subrayarlo o no escribir en los márgenes del libro. Lo siento por maltratar a los libros, pero es que no puedo evitarlo porque es que luego
conforme uno va leyendo, en mi caso, por ejemplo, pues me van surgiendo inquietudes, hay situaciones en las que me siento identificado y luego a lo mejor quiero profundizar sobre ese aspecto, ¿vale? Y entonces, pues a mí me sirve para localizar el sitio donde lo he leído y luego irme a otra fuente y ampliar información. Yo por eso normalmente no presto libros nunca, porque como los tengo todos pintorrajeados, no es porque no me los vayan a devolver, que en alguna ocasión ha pasado, pero, pero no los presto por eso, porque hay muchas cosas íntimas que yo voy anotando en mis márgenes y ya está, por eso no los dejo, ¿vale? Entonces, ¿queda claro el tema del subrayado? Muy bien. Bueno, pues el siguiente punto, después de haber subrayado, ¿qué es lo que yo hago? Pues lógicamente mi resumen. Ya sabéis que yo solamente os pido el resumen y el esquema de los temas. ¿Para qué? Para asegurarme mínimamente que vosotros lo habéis trabajado, lo habéis personalizado, lo habéis llevado a vuestro terreno, llamadlo como queráis, pero al final eso es lo que yo pretendo, que lo personalicéis, ¿vale? Copiar no sirve de nada. Copiar del libro tal y como está puesto, pues sí, me indica que sí, has hecho un trabajo, pero ya sabéis que vuestros libros, al final de cada tema viene un resumen, ¿vale? Y es lo primero que yo voy a mirar si alguien me entrega un trabajo o un resumen. Me voy a ir y voy a comparar si me lo has copiado, o lo has personalizado, lo has puesto con tus palabras y que en definitiva eso va a ser lo que me va a decir a mí si verdaderamente has trabajado el tema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar en el resumen? Pues lógicamente la idea principal, la esencia del texto. Ahí tienen que estar metidas en muy poquitas frases, pues lo principal, lo esencial del texto. Ya he dicho la importancia de no copiar. Fijaros, vuélvelo a expresar, se vuelve a repetir esta idea. Exprésalo con tus palabras, ¿vale? Es más, te diría que intentes hacerlo sin mirar el texto. ¿Por qué? Porque de esa forma tú mismo te vas a dar cuenta si verdaderamente se te han quedado los conocimientos dentro, ¿no? Es decir, si tú, una vez que ya has hecho todos estos pasos anteriores, logras hacerme el resumen sin mirar al texto, pues será un indicador que a ti mismo te diga de que verdaderamente lo has aprendido, lo has memorizado y que prácticamente pues ya lo tienes preparado para tu examen. ¿Ok? Muy bien. Continúo. Elimina la información repetida. ¿Vale? Normalmente el texto hay muchas veces que se repite la misma idea con el afán de profundizar en algo, se repiten varias veces la misma idea con distintas palabras, pero al fin y al cabo no deja de darle vueltas ¿a qué? Pues a la idea principal. Pues todo eso tienes que suprimirlo en tu resumen. Ahí no puede aparecer porque es redundar sobre una idea que ya hemos dicho, ¿vale? Esto sería en cuanto al resumen, ¿ok? Siguiente paso, importantísimo, importantísimo, ¿por qué? Porque va a ser lo que tú vas a usar para estudiar para tu examen, ¿vale? El esquema, o a mí me gusta más, pues los mapas conceptuales, ¿vale? El esquema es un concepto más antiguo. Mapa conceptual, pues aparte de que se trabaja mejor la memoria visual, pues a mí me gusta más personalmente. Tengo pensado de hacer un vídeo sobre qué es una cosa y otra, porque todavía hay gente que no los diferencia o no sabe lo que son cada uno de ellos. Entonces, en breve haré otro vídeo sobre esto. ¿Vale? Pero bueno, mi esquema, mi mapa conceptual, ¿qué es? Oye, pues no es ni más ni menos que una forma de ordenar las ideas y estructurarlas, empaquetarlas, ¿vale? De tal manera que
cuando yo acceda a ellas, sea de una forma rápida, esquemática, reducida, por eso digo siempre que uséis el formato A3 para que me podáis meter ahí toda la información que podáis, y no tengáis que estar una información en una cara, otra información en otra. A mí me gusta tenerlo todo en la misma cara. ¿Por qué? Porque así pongo a funcionar mi memoria visual, ¿vale? Y además, ya sabéis que yo siempre uso colores, flechas, incluso dibujitos, que a mí me gusta meter dibujitos, porque luego eso me señaliza cosas, ¿vale? Cada uno se puede buscar su código, ¿vale? Esto es muy personal, muy personalizado, pero bueno, a mí me sirven y los veo bastante útiles, ¿vale? Por otro lado, un esquema o un mapa conceptual no puede estar muy cargado, ¿eh? No puede, a ver, si yo voy a hacer un mapa conceptual para estudiármelo para mi examen y al final meto en el mapa conceptual toda la información que viene en el texto, en el tema. Oye, habrá cosas que puedas quitar. ¿Qué cosas vas a quitar? Las que ya hayas memorizado, las que ya hayas aprendido comprensivamente, porque si las has interiorizado, ya no será necesario que las pongas en tu esquema porque ya te lo sabes. En el esquema hay que poner, pues lo esencial, vuelvo a repetir, lo básico, y que me sirva pues para hacer un estudio rápido y con los conceptos básicos. Si yo quiero más información, ¿dónde me tengo que ir? Pues al paso anterior, al resumen, ¿vale? Y si ya necesito más información, pues ¿dónde me voy? A mi texto, a mi tema, a mi libro de texto, ¿vale? ¿Entendemos la jerarquía, la diferencia entre una cosa y otra, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué me quedaría? Ya prácticamente tengo todo el trabajo duro hecho. ¿Qué me quedaría? Oye, pues el último paso. Yo digo, repito muchas veces en clase, que si después de haber hecho todo esto no le dedico un tiempo mínimo de estudio y memorización, ¿vale? Lo que viene siendo afianzar el conocimiento, el aprendizaje, pues no me va a servir de mucho, ¿vale? Sobre todo, insisto, en sociales, si no estudiamos, si en sociales, historia, si no me estudio el tema, pues difícilmente voy a llegar a un examen y voy a poder aprobarlo con nota por lo menos, porque aunque no te lo estudies, solo por el hecho de asistir a clase, pues se te van a quedar muchos conceptos, pero no va a ser igual que si tú lo has trabajado en casa, lo has madurado, has hecho todos estos pasos y has convertido un texto que no tenía nada que ver contigo, lo has personalizado y lo has hecho propio con tus palabras, ¿vale? Entonces, importante el estudio, la memorización, y fijaros que en lugar de eso, porque a mí realmente a muy poca gente le gusta estudiar, a mí me gusta más decir afianzar, ¿vale? Y por eso, de los tres, este ha sido el que he señalado como importante. Es decir, afianzar el aprendizaje para mantenerlo, para no perderlo, ¿eh? Para eso también me va a servir el último paso que yo he anotado aquí. Oye, que esto no es una jerarquía, vamos, que esto cada uno puede priorizar como le dé la gana, ¿vale? Yo lo he puesto así, pero vamos, aquí se podrían incluir otros 20 pasos si quisiera, ¿vale? Pero bueno, yo lo he escalonado así para que se vea sintetizado y claro, ¿eh? Y el último paso, el 9, el repaso, ¿vale? ¿El repaso cuándo lo voy a hacer? Bueno, yo ya he estudiado para mi examen, ¿sí? Y eso no quiere decir que después del examen, oye, si me ha gustado la temática, el contenido del tema, oye, pues yo de vez en cuando le voy a ir dando un repasito, pues para por lo menos agilizar, recuperar algunos conceptos que se me puedan ir olvidando. ¿Y con qué objetivo? Pues fíjate lo que te pongo aquí. Pues nada más y nada menos para que no se nos pierda por completo. Porque el conocimiento si no se usa,
se pierde, ¿vale? Y esto ya lo podemos aplicar no solamente en sociales, sino en lengua, en matemáticas, en científico, ¿vale? En cualquier área. Si yo tengo amigos, compañeros míos antiguos de clase, pues que muchas veces me han preguntado, oye, es que no me acuerdo cómo se hace una raíz cuadrada. Normal, porque si llevas 15 o 16 años sin haber hecho una raíz cuadrada, pues es normal que se te olvide. Vamos, que la memoria tiene límites, ¿vale? Y además tiene fecha de caducidad. Tenemos nuestra memoria a largo plazo y luego tenemos nuestra memoria a corto plazo. Es decir, ¿qué es lo que se instala en el largo plazo? Pues aquello que usamos habitualmente. Pero si no lo usamos, lógicamente toda destreza desaparece, ¿vale? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Marbella, ¿vale? Pues allí veía muy útil, de hecho me apunté a la escuela de idiomas para aprender inglés, porque yo el inglés que tenía era del básico de la escuela, ¿vale? Oye, pues en un solo año logré sacarme, no sé si fue me saqué el B. Bueno, no sé cómo se clasifica ahora, pero bueno, que más que el título, a mí lo que me importaba era aprender inglés, que era lo que yo iba a usar en la calle, porque lo veía útil y necesario, porque allí vive mucha gente de lengua inglesa. Pero, pues fíjate, luego me vine hacia acá de nuevo, hacia Jaén, y pues el hecho de no usarlo, pues lógicamente vas perdiendo muchos de esos conceptos de vocabulario y eso. En definitiva, creo que me estáis entendiendo que si quieres mantener un aprendizaje para que te dure toda la vida, pues lógicamente hay que trabajarlo. Bueno, y ya para ir terminando y volviendo a lo que os había prometido al principio, ¿vale? Sobre las fuentes y el por qué insisto tanto en esto, y es muy sencillo, ¿vale? Yo normalmente no suelo creerme todo lo que leo, ¿vale? Y como yo no me lo suelo creer, es el consejo que le doy a todos mis alumnos, ¿vale? Es decir, yo cuando escucho algo no tiene por qué ser escrito, ¿vale? Si a mí me llega alguien con una información que yo no sabía y me llama la atención, oye, pues lo primero que hago no va a ser creérmelo, ¿vale? Lo voy a contrastar. Por eso te pongo aquí que no te creas todo lo que lees. Busca fuentes alternativas y contrasta siempre la información. Siempre, no te quedes en lo que te diga una sola fuente. Por ejemplo, si tú estás viendo el telediario, si hoy lo has visto en el canal 1, oye, mañana vete al 3. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te va a dar una visión distinta. Y al otro vete a la sexta, ¿vale? Porque ya sabéis que las cadenas televisivas, perdón, un segundito, que bebo agua. Ya sabéis que las cadenas televisivas pues también tienen su ideología, ¿vale? No vamos a entrar ahora a debatir cuál es cada una de ellas, pero todas tienen su ideología y lógicamente pues van a enfocar la noticia de una manera u otra en función de quiénes sean sus patrocinadores, de quienes gestionen, quienes subvencionen lo que son los gastos de la cadena y demás, ¿vale? Y entonces, pues siempre tenemos que tener varias fuentes, ¿para qué? Pues para esto, fijaros. Esto es lo que quería deciros desde el principio, porque esta frase es una frase que yo le copié a uno de mis profesores, del cual aprendí mucho y con el que mantengo actualmente una muy buena amistad, ¿vale? Y él nos decía, hace ya, pues, fíjate, pues casi 20 años, nos decía que copiar de uno es copiar, es decir, si yo le copio el texto a un autor, lógicamente estoy plagiando, estoy copiando. Pero ¿qué ocurre cuando copias de varios? ¿Qué ocurre cuando tú tienes varias fuentes, ya sean tus profesores, familia, Google, YouTube, en fin, la fuente que tú quieras? Pues automáticamente lo que estás haciendo es crear,
¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando tú cojas todo lo que has recopilado de todas estas fuentes, vas a tener que elaborar tu propio texto, ¿vale? Y en ese propio texto lo vas a personalizar y lo vas a tener que estructurar de tal manera que no se parezca a ninguno de los iniciales que tenías, ¿vale? Ya no va a ser copiar, va a ser tu texto, va a ser tu creación, ¿vale? Por eso es muy importante esto de las fuentes. Y yo insisto, aunque sé que alguien todavía no lo entiende, pero es muy importante irse y localizar fuentes distintas de información para verificar, ¿vale? Y para contrastar, ¿ok? Y nada, chicos, que eso es lo que quería deciros hoy y espero que os sirva por lo menos como referencia y ayuda para empezar a organizar vuestro estudio de una manera efectiva, porque de eso es de lo que se trata, de hacer un estudio efectivo, de aprovechar al máximo nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y rentabilizarlo siempre. Y nada, pues lo dicho, nos vemos en el aula. Un saludo, chao.